Cicatrización de heridas. Antecedentes de la cicatrización de las heridas, fase de cicatrización de las heridas, hemostasia e inflamación, proliferación, síntesis de matriz, maduración y remodelación, epitelización, funciones de los factores de crecimiento de la cicatrización normal, contracción de la herida, enfermedades hereditarias de tejido conjuntivo, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, epidermólisis ampollar, acrodermatitis enteropática, cicatrización de tejidos específicos, tubo digestivo, hueso, cartílago, tendón, nervios, cicatrización de una herida fetal, clasificación de heridas, factores que afectan la cicatrización de las heridas, heridas crónicas, cicatrización excesiva, tratamiento de heridas, cuidado local, antibióticos, apósitos, sustitutos de la piel. Antecedentes de la cicatrización de heridas. Los primeros relatos de la cicatrización de las heridas datan de unos 2000 años antes de Cristo, cuando los sumerios utilizaban dos modalidades de tratamiento. Un método espiritual que consistía en encantamiento y otros físicos en el que se aplicaban materiales similares a cataplasmas a la herida. Los egipcios fueron los primeros que diferenciaron entre heridas infectadas y enfermas en comparación con heridas no infectadas. El papiro quirúrgico de Edwin Smith de 1650 a.C., una copia de un documento mucho más antiguo, describe cuanto menos 48 tipos diferentes de heridas. Un documento posterior, papiro de Evers en 1550 a.C., relata el uso de mezclas que contienen miel, propiedades antibacterianas, hila, propiedades absorbentes y grasa barrera para el tratamiento de heridas. Estas mismas propiedades aún se consideran esenciales en el tratamiento diario contemporáneo de heridas. Los griegos, que contaban con el conocimiento transmitido por los egipcios, fueron más allá y clasificaron las heridas como de naturaleza aguda o crónica. Galeno de Pérgamo, 120 a 201 después de Cristo, que ejercía como médico de los gladiadores romanos, tenía un número enorme de heridas por tratar después de los combates de gladiadores. Insistió en la importancia de conservar un ambiente húmedo a fin de asegurar una cicatrización adecuada. Se requirieron casi 19 siglos para que este importante concepto se demostrara científicamente, cuando se comprobó que el índice de epitelización aumenta 50% en heridas bajo un ambiente húmedo comparadas con heridas en un ambiente seco. El siguiente adelanto importante en los antecedentes de la cicatrización de heridas fue el descubrimiento de los antisépticos y su importancia para reducir las infecciones de las mismas. Ignaz Philipp Semmelweis, un obstetra húngaro en 1818 a 1865, observó que la incidencia de fiebre puerperal era mucho más baja si los estudiantes de medicina se lavaban las manos con jabón e hipoclorito después de la clase de disección de cadáveres y antes de atender partos. Louis Pasteur, 1822-1895, tuvo una gran influencia en la aclaración de la teoría de la generación espontánea de gérmenes al demostrar que estos siempre se introducían del ambiente a la herida. Es probable que el Joseph Lister hiciera una de las contribuciones más importantes a la cicatrización de heridas. En una visita a Glasgow, Escocia, Lister observó que algunas áreas del sistema de drenaje de la ciudad eran menos sucias que el resto. Descubrió que el agua de los tubos que descargaban desechos que contenían ácido carbólico, fenol, era clara. En 1865, Lister comenzó a remojar sus instrumentos en fenol y a rociar el quirófano, lo que redujo las tasas de mortalidad de 50 a 15%. Tras asistir a una conferencia impresionante dictada por Lister en 1876, Robert Wood Johnson dejó la reunión e inició 10 años de investigación que resultarían en la producción de un apósito antiséptico en forma de gasa de algodón impregnada con iodoformo.
A partir de entonces se usaron otros materiales diversos para impregnar la gasa de algodón a fin de lograr la antisepsia. Las décadas de 1960 y 1970 condujeron a la creación de apósitos poliméricos. Estos últimos pueden hacerse a la medida de acuerdo con parámetros específicos como permeabilidad para gases, oclusivo comparado con semioclusivo, grados variables de absorbencia y diferentes formas físicas. Gracias a la posibilidad de confeccionarlos a la medida, la gama disponible de materiales que contribuye al cuidado de la herida creció en forma exponencial para incluir una variedad creciente. En la actualidad, la práctica de decoración de heridas incluye la manipulación, el uso o ambos de citocinas inflamatorias, factores de crecimiento y tejidos bioingeniería, entre otros. La combinación de todas estas modalidades permite la cicatrización óptima de la herida. Fases de la cicatrización de heridas. Como lo señaló John Hunter, 1728-1793, un observador perspicaz de fenómenos biológicos, la lesión sola tiene en todos los casos una tendencia a producir la disposición y los medios para su curación. La cicatrización normal de una herida sigue un patrón predecible que puede dividirse en fases superpuestas definidas por las poblaciones celulares y las actividades bioquímicas. A. Hemostasia e inflamación. B. Proliferación. Y C. Maduración y remodelación. La figura 9-1 muestra una secuencia aproximada de estos fenómenos. Figura 9-1 es esta. Fase celular, bioquímica y mecánica de la cicatrización de heridas. Fase de cicatrización, inflamación, proliferación y maduración. Neutrófilos. Bueno, primero van los neutrófilos, luego van los macrófagos, luego los fibroblastos y por último los linfocitos. Cantidad relativa de síntesis de matriz días después de la herida. Ok, el colágeno tipo 1, pero antes de ello va el colágeno tipo 3, la fibronectina y fuerzas de rotura de la herida. Ok. Vamos a repasar los puntos clave. Número 1. La cicatrización de heridas es una compleja cascada celular y bioquímica que conduce a restitución de la integridad y la función. 2. Aunque algunos tejidos individuales tienen características de cicatrización únicas, todos los tejidos cicatrizan por mecanismos similares y el proceso cursa por fases de inflamación, migración celular, proliferación, depósito de matriz y remodelación. Los factores que impiden la cicatrización normal incluyen alteraciones locales, sistémicas y técnicas que el cirujano debe tomar en cuenta. 4. En la clínica, la cicatrización excesiva puede ser un problema tan importante como la cicatrización deficiente, con participación importante de factores genéticos, técnicos y locales. 5. El resultado óptimo de las heridas agudas depende de la valoración completa del paciente y la herida, así como de la aplicación de las mejores prácticas y técnicas. Esta secuencia es fluida y superpuesta, y en la mayor parte de las circunstancias abarca el tiempo desde la lesión hasta la resolución de heridas agudas. Todas las heridas necesitan progresar a través de esta serie de fenómenos celulares y bioquímicos que caracterizan las fases de la cicatrización a fin de restablecer de modo satisfactorio la integridad de los tejidos. Hemostasia e inflamación. La hemostasia precede e inicia la inflamación con la liberación subsiguiente de factores bioquímicos quimiotácticos del sitio de la herida. Figura 9-2A. Aquí está.
Esquema histológico de las fases de la cicatrización de las heridas. A. Fase de hemostasia e inflamación. Acá está epidermis, dermis, fibrina, eritrocitos, plaquetas, vasos sanguíneos dañados. B. Fases inflamatorias tardías que reflejan infiltración de células mononucleares y linfocitos. Coágulo, neutrófilos, linfocitos. Epidermis y dermis. Y C. Fase proliferativa con angiogénesis y síntesis de colágeno relacionadas. Costra, fibroblasto, yema endotelial, colágeno y macrófagos. Por definición, una herida altera la integridad tisular y tiene como resultado el corte de vasos sanguíneos y la exposición directa de la matriz extracelular a las plaquetas. La exposición del colágeno subendotelial a estas últimas ocasiona agregación y desgranulación plaquetarias y activación de la cascada de coagulación. Los gránulos alfa de plaquetas liberan varias sustancias activas en la herida, como factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor transformador de crecimiento beta, factor activador de plaquetas, fibronectina y serotonina. Además de lograr la hemostasia, el coágulo de fibrina sirve como una estructura para la migración de células inflamatorias a la herida, como leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos y monocitos. La infiltración celular después de una lesión sigue una secuencia predeterminada característica, que se muestra en la figura 9-1. Actividad de los macrófagos durante la cicatrización de heridas. Actividad: fagocitosis, mediadores, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, desbridamiento, colagenasa y elastasa. Incorporación y actividad de células, factores de crecimiento, PDGF, TGF-beta, EGF, IGF, citocinas TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, fibronectina. Síntesis de matriz, factores de crecimiento, TGF-beta, EGF, PDGF, citocinas TNF-alfa, interleucina 1 y FN-gamma, enzimas arginasa, colagenasa, prostaglandinas, óxido nítrico, angiogénesis, factores de crecimiento, FGF, PEGF, citocinas TNF-alfa, óxido nítrico. EGF, factor de crecimiento epitelial, FGF, factor de crecimiento fibroblásticos, IGF, factor de crecimiento similar a la insulina, IFN-gamma, interferón gamma, interleucina, PDGF, factor de crecimiento derivado de plaquetas, TGF-beta, factor transformador de crecimiento beta, TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular. Los polimorfonucleares son las primeras células infiltrantes que penetran en el sitio de la herida y alcanzan su máximo a las 24 a 48 horas. El incremento de la permeabilidad vascular, la liberación local de prostaglandinas y la presencia de sustancias quimiotácticas como factores de complemento, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, TGF-beta, factor plaquetario 4 o productos bacterianos estimulan la migración de neutrófilos. La principal función propuesta para los neutrófilos es la fagocitosis de bacterias y desechos de tejidos. Los polimorfonucleares también son una fuente importante de citocinas en etapas iniciales de la inflamación, en especial TNF-alfa, que pueden tener una influencia destacada en la angiogénesis y la síntesis de colágeno subsecuente, figura 9-2b. Que es esta. Los polimorfonucleares también liberan proteasas como colagenasas que participan en la degradación de la matriz y la sustancia fundamental en la fase inicial de la cicatrización de la herida.
Además de su función para limitar infecciones, estas células no parecen participar en el depósito de colágeno o la adquisición de la fuerza mecánica de la herida. Por el contrario, los factores neutrófilos suelen implicarse en el retraso del cierre epitelial de heridas. La segunda población celular inflamatoria que invade la herida la constituyen macrófagos, y se ha reconocido que son esenciales para la cicatrización satisfactoria. Los macrófagos que se derivan de monocitos circulantes alcanzan concentraciones importantes en la herida cerca de 48 a 96 horas después de la lesión y permanecen en la misma hasta que la cicatrización de la herida termina. Los macrófagos, como los neutrófilos, participan en el depredamiento de herida por medio de fagocitosis y contribuyen a éstasis microbiana mediante la síntesis de radical oxígeno y óxido nítrico, que se muestra en la figura 9-2bc. La principal función de los macrófagos es la activación e incorporación de otras células por la vía de mediadores, como citocinas y factores de crecimiento, y también en forma directa por interacción entre células y célula y moléculas de adherencia intracelular, mediante la liberación de mediadores como TGF-beta, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento epitelial y lactato. Los macrófagos regulan la proliferación celular, la síntesis de la matriz y macrófagos regulan y la angiogénesis. Asimismo, los macrófagos desempeñan una función importante en la regulación de la angiogénesis y el depósito y la remodelación de la matriz, que se muestra en la cuadro 9-1. Los linfocitos T constituyen una población de células inflamatorias inmunitarias que invaden de manera habitual la herida. Esta variedad de leucocitos, menos numerosos que los macrófagos, alcanzan a sus concentraciones máximas alrededor de una semana después de la lesión y en realidad son una puente en la transición de la fase inflamatoria a la fase proliferativa de la cicatrización. Aunque se sabe que los linfocitos son esenciales para la cicatrización de la herida, su función en la cicatrización de la herida aún no se define por completo. Un gran cúmulo de datos apoya la hipótesis que sostiene que los linfocitos T tienen más participación activa en la modulación del ambiente de la herida. El agotamiento de mayor parte de los linfocitos T en la herida disminuye la fuerza y el contenido de colágeno de la misma, en tanto que la supresión selectiva del subgrupo supresor de CD8 de linfocitos T incrementa la cicatrización de la herida. Sin embargo, el agotamiento del subgrupo colaborador CD4 no tiene efecto. Los linfocitos también ejercen un efecto de disminución en la síntesis de colágeno por fibroblastos mediante interferón gamma, TNF-alfa e interleucina 1, relacionados con la célula. Este efecto se pierde si las células se preparan físicamente, lo que sugiere que la síntesis de matriz extracelular no solo está regulada por factores solubles, sino también por el contacto directo célula-célula entre linfocitos y fibroblastos. Proliferación. La fase de proliferación es la segunda fase de cicatrización de heridas y en general abarca desde los días 4 a 12, figura 9-2c. Durante ella la continuidad del tejido se restablece. Los fibroblastos y las células endoteliales son las últimas poblaciones celulares que infiltran la herida en cicatrización y el factor quimiotáctico más potente para el fibroblastos es el PDGF. Tras penetrar en el ambiente de la herida, los fibroblastos reclutados necesitan proliferación primero y luego activarse para realizar su principal función de síntesis y remodelación de la matriz. Esta acción es mediada en especial por las citocinas y los factores de crecimiento que los macrófagos de las heridas liberan.
Los fibroblastos aislados de heridas sintetizan más colágeno que los que no provienen de heridas, proliferan menos y efectúan de modo activo la contracción de la matriz, aunque es claro que el ambiente de la herida abundante en la citosina tiene una función importante en la alteración y activación fenotípicas. Los mediadores exactos solo están clasificados en parte. Además, que se acumula en cantidades importantes en el ambiente de la herida con el tiempo. 10 milimol es un regulador potente de la síntesis de colágeno mediante un mecanismo que incluye adenosina difosfato ribosilación. Las células endoteliales también proliferan en forma extensa durante esta fase de la cicatrización. Estas células participan en la formación de nuevos capilares angiogénesis, un proceso esencial para la cicatrización satisfactoria de la herida. Las células endoteliales migran de vénulas intactas cerca de la herida. Su migración, replicación y nueva formación de túbulos capilares está influidas por citocinas y factores de crecimiento como TNF-alfa, TGF-beta y VEGF. Aunque muchas células producen VEGF, los macrófagos representan una fuente mayor de cicatrización de la herida, y en las células endoteliales se localizan específicamente receptores de VEGF. Síntesis de matriz bioquímica del colágeno. El colágeno, la proteína más abundante del cuerpo, tiene una función crítica en la conclusión satisfactoria de la cicatrización de heridas en el adulto. Su depósito, maduración y remodelación subsecuentes son esenciales para la integridad funcional de la herida. Aunque se describen cuando menos 18 tipos de colágeno, los de mayor interés para la reparación de las heridas son los tipos 1 y 3. El colágeno tipo 1 es el principal componente de la matriz extracelular en la piel. El tipo 3 también suele encontrarse en la piel, se torna más prominente e importante durante el proceso de reparación. Desde el punto de vista bioquímico, cada cadena de colágeno se compone de un residuo de glicina en cada tercera posición. La segunda posición en este triplete está ocupada por la prolina o lisina durante un proceso de traducción. La cadena polipéptida, que se traduce del mRNA, contiene cerca de 1000 residuos de aminoácidos y se denomina protocolágeno. La liberación de este último hacia el retículo endoplásmico da por resultado la hidroxilación de prolina en hidroxiprolina y de lisina en hidroxilisina mediante hidroxilasas específicas. Figura 9-3. ¿Qué es esta? Pasos de la síntesis de colágeno: mRNA, RNA mensajero. Genes de colágeno: pre-mRNA, transcripción del mRNA, procesamiento del mRNA, mRNA de colágeno, traducción de mRNA, ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso, hidroxilación de la prolina y de la lisina, formación de triple hélice, Golgi, vesícula secretora, membrana celular, procolágeno, peptidasa, espacio extracelular, condensación de aldol no enzimático, sindesina aldimina, leiciloxidasa. La prolilhidroxilasa requiere oxígeno y hierro como cofactores, cetoglutarato alfa como con sustrato de ácido ascórbico, vitamina C como donante de electrones. En el retículo endoplásmico, la cadena de protocolágeno también se glucosila con el enlace de galactosa y glucosa en residuos específicos de hidroxilisina. Estos pasos, hidroxilación y glucosilación, alteran las fuerzas de unión de hidrógeno dentro de la cadena e imponen cambios estéricos que fuerzan la cadena de protocolágeno para que asuma una configuración helicoidal alfa. 3 cadenas helicoidales alfa se encuentran para formar una estructura superhelicoidal diestra llamada procolágeno.
Esta estructura contiene en ambos extremos dominios de péptido no helicoidales denominados péptidos de registro. Aunque al principio estas unidas por enlaces iónicos débiles, la molécula de procolágeno se toma mucho más fuerte por el enlace cruzado covalente de residuos de lisina. Fuerza de la célula. Los péptidos de registro no helicoidales son segmentados por una peptidasa de glucágeno procolágeno y las cadenas de procolágeno se someten a polimeración y enlace cruzado de adicionales. El momento de colágeno resultante de polimeriza y establece aún más enlaces cruzados por formación de enlaces covalentes intramoleculares e intermoleculares. Tanto la síntesis de colágeno como las modificaciones posttraduccionales dependen mucho de factores sistémicos como aporte adecuado de oxígeno, presencia de nutrientes, aminoácidos y carbohidratos, cofactores, vitaminas y oligoelementos suficientes y el ambiente local de la herida, aporte vascular y ausencia de infección. La influencia de estos factores y la reversión de las carencias nutricionales suelen optimizar la síntesis y el depósito de colágeno. Síntesis de proteoglucano. Los glucosaminoglucanos comprenden una gran porción de la sustancia fundamental que compone el tejido de granulación. Rara vez se encuentran libres y se acoplan con proteínas para formar proteoglucanos. La cadena polisacárida está compuesta por unidades de disacáridos repetidas, constituidas por ácido glucurónico o indurónico y una exosamina, que suele estar sulfatada. Las composiciones de disacáridos y los proteoglucanos varían alrededor de 10 unidades por sulfato de parán hasta tanto como 2000 unidades en el ácido hialurónico. Los principales glucosaminoglucanos que se encuentran en heridas son el dermatán y el sulfato de condroitina. Estos compuestos son sintetizados por los fibroblastos y su concentración aumenta mucho durante 3 primeros semanales de la cicatrización. La interacción entre el colágeno y los proteoglucanos se estudia de manera activa. Se piensa que el ensamble de unidades de colágeno en la fibrina y fibras depende del entramado de los proteoglucanos sulfatados proporcionan. Más aún, al parecer, el grado de sulfatación es crítico para determinar la configuración de las fibras de colágeno. Conforme deposita colágeno en la matriz, los proteoglucanos se incorporan en la destrucción del colágeno. Sin embargo, el contenido de proteoglucanos disminuye en forma gradual con una maduración de la cicatriz y la remodelación de la orina.